Bueno, en esta clase de ESI nos vamos a enfocar en el eje conceptual del ejercicio de los derechos. Recuerden que los ejes conceptuales de la ESI eran 5. El uno era la valoración de la afectividad, otro era el cuidado del cuerpo y la salud, otro era el respeto por la diversidad y las disidencias sexuales, el reconocimiento de la perspectiva de género y este, que es el ejercicio de los derechos. Recordemos que los derechos que nuestras chicas, chicos y chiques tienen, es función de la escuela garantizarlos, ¿no? La escuela como agente social y nosotras, las docentes o les docentes, también somos agentes de este sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, con lo cual tenemos la obligación de garantizarles los derechos. Vamos a recortar dentro del ejercicio de derechos algo muy puntual que es la intervención ante casos de maltrato, de abuso o de vulneración de derechos. Ahí va a aparecer una plaquita que es un diagrama de actuación. No quiere para nada ser una receta, pero sí es un punteo de orientaciones sobre qué podemos hacer como escuela o como docentes ante la presunción de una situación de maltrato o de abuso. ¿Por qué hablamos de presunción? Porque no siempre lo que pasa ahí es una confirmación de que hay un abuso o una situación de vulneración de derechos. A veces no es tan claro, sin embargo hay indicadores conductuales, verbales o manifestaciones de los estudiantes que nos indican que ahí algo sucede. Entonces, en primer lugar, hay que hacer una evaluación de la situación. Primero, antes de que cualquier otra cosa, observar a ese estudiante. Observar qué trae al aula, al patio o a tu lugar de trabajo, qué dice, qué cosas yo observo en él, en ella o en ella que me indican que ahí algo puede suceder, puede haber una situación de vulneración de derechos. Después, siempre la ESI nos va a decir de armar equipos. Entonces, para no trabajar solas, vamos a consultar con otros docentes, directivos o cualquier compañero que sea trabajador de la escuela. Puede ser también un portero, una portera, alguien que sea auxiliar en la escuela, que a veces estos compañeros tienen como la posta a la hora de hablar sobre los pibes porque los conocen más o tienen una relación de cercanía que a veces muchos docentes no tenemos. En un tercer punto podemos también, luego de la observación, de la consulta con algún otro compañero o compañera, consultar con el equipo de orientación escolar. En nuestra provincia, en Chubut, tenemos los equipos de apoyo que traen como una orientación a la escuela y apoyan a la gestión que la escuela hace, en el cual hay psicólogos, ahí están justamente las ramas de ESI, de apoyo a las escuelas. Así que también podemos consultar al equipo de orientación escolar, ¿no? Para poder tener una mirada por ahí más ampliada desde el punto de vista de ellos, ¿no? Eh, Otro de los punteos que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, entrevistar a las familias o referentes afectivos, dice la placa, y esto es muy importante porque en general muchas, les diría, la mayoría de las veces que un niño o una niña es vulnerado en sus derechos, sucede en su entorno familiar cercano. Entonces, en ese caso no vamos a hacer una entrevista con la familia, sino que vamos a buscar ese referente afectivo, que quizás puede ser algún familiar o no. A veces es un vecino, puede ser una madrina, también puede ser una tía, alguien del entorno. Pero siempre poder preguntarle a ese chico, a esa chica, quién es su referente afectivo, ¿no? Quién es significativo para él o para ella, con el cual podemos también sumar al equipo y para obtener más datos. Esta sería como la primera parte que es de evaluación. En cualquier caso, después de identificar el problema, después de esta primera etapa de observación, vamos a pasar a la segunda etapa que podemos decir que se llama etapa de toma de decisiones. O sea, a partir de esta evaluación, la pregunta es, bueno, ¿qué hago ahora? Y en esa toma de decisiones lo que voy a tener que ver
es qué tan urgente es la intervención, qué tan grave es la situación que este estudiante está atravesando, ¿no? Y a partir de eso diseñar estratégicamente, diseñar pautas de acción, ¿no? Para poder visibilizar esa vulneración de derechos. Entonces ahí va a aparecer otra plaquita que dice caminos a seguir, que este camino a seguir es lo inmediato en lo que decimos la toma de decisiones. Entonces, bueno, en caso de maltrato leve, siempre el punto número uno, esto coincide también con el maltrato grave, vamos a trabajar al interior del equipo, ¿no? Del equipo escolar, de nuestra escuela, con ese compañero que pudimos hacer la primera consulta, con ese docente o esa docente que es referente de ese estudiante, tal vez con alguien del equipo directivo. A veces podemos sumar a alguien del equipo directivo, a veces no. Digo esto porque no es que es obligatorio, porque hay escuelas que se manejan de manera un poco verticalista y pareciera que siempre cualquier intervención tiene que estar mediada por la dirección. Esto estaría bueno, pero no siempre sucede. Entonces, ante un caso de abuso o maltrato, es ese mismo docente y no necesita de nadie del equipo directivo para ir y visibilizar o intervenir. Si alguien del equipo directivo está disponible o es permeable a poder participar, buenísimo, es mucho mejor. Siempre cuanto más seamos y más orgánico el trabajo, mejor. Pero no es una condición exclusiva de intervención. Entonces, bueno, trabajo a un pequeño equipo que podamos armar en la escuela, siempre cuidando y preservando eh, la intimidad de nuestro estudiante, en lo posible, preservando especialmente su nombre, que no trascienda su situación, sino tomarlo de la manera más profesional posible, ¿no? Poder armar un equipo de confianza. Después de esto, en caso de maltrato leve, vamos a empezar a conformar una red, ¿no? En el interior del sistema educativo. Esto es la articulación, por ejemplo, que dijimos antes con el EOATE, con el equipo de orientación escolar, o de apoyo, también se le dice equipo de apoyo. Entonces, empezar a armar una red entre la escuela y el equipo. Y después, el último punteo en el caso de maltrato leve, trabajar en red para atender a este niño, esta niña, adolescente y a veces también a su familia, articulando también intersectorialmente, por ejemplo, con servicio de protección de derechos. A veces hace falta también hacer una derivación a salud, al hospital, a la salita que está cerca de la escuela, que es de nuestra confianza, siempre evaluando en función de la situación. En caso que el maltrato sea grave, coincidimos en el punto número 1, trabajar en equipo en la institución. En el punto número 2, hacer equipo entre la institución y el equipo de orientación y apoyo. Y después, la red que vamos a tejer, en este caso ya va a estar involucrando a un servicio de protección de derechos o a la fiscalía, por ejemplo, al juzgado de familia o al Ministerio Público de Fiscal, si hace falta ir y hacer la denuncia ante la justicia. El último punto de maltrato grave dice, cuando la gravedad y el riesgo lo ameritan, o sea, que constituyen un delito. Ante la comisión de un delito o observamos que hay un delito ahí en esa situación, hay que hacer la denuncia judicial. Judicial o en la comisaría. Esto es muy importante en formas de maltrato graves porque en próximas placas lo vamos a ver. Es la obligación de nosotras como agentes públicos de la educación visibilizar las situaciones. Visibilizar, estamos diciendo, es denunciar. Es nuestra obligación denunciar las situaciones de maltrato grave. Y después de haber observado, de haber tomado decisiones, de haber un poco tipificado si es maltrato leve o maltrato grave, el paso siguiente es hacer el seguimiento de esto, ¿no? O sea, y el seguimiento tiene que ver con un trabajo en red, un trabajo articulado. Nunca vamos a estar solas
cuando estamos trabajando una situación de abuso o una vulneración de derechos de un estudiante. Siempre vamos a estar intentando tejer esa red que es en definitiva lo que sostiene a nuestro estudiante y también nos preserva a nosotras, porque las intervenciones en soledad que están por fuera del equipo a veces son como arrepentimientos personales y a veces fracasan. En cambio, cuando hay un equipo de intervención, este equipo rápido, no es una cosa demasiado formal, sino este equipo que formo con mi compañera que le digo, che, mirá, Lucía está llorando en el aula, me parece que ahí algo está pasando en su casa porque escuché, ¿a vos qué te parece? Ya eso es un equipo. O sea, hablo de este equipo pequeño que es vos y tu compañera, pero nunca sola, siempre con alguien más, cuando hablamos de abuso o de vulneración de derechos. Y después, bueno, en caso de tener que hacer una denuncia judicial, ahí también el seguimiento tiene que ver con involucrar a otros actores sociales en el seguimiento de la situación, ¿no? Por ejemplo, poder ir ante la asesoría de menores y decirle, bueno, mira, o la asesoría de familia, yo soy de la escuela tal, yo presenté esta denuncia hace 2 semanas, quiero ver cómo va, qué podemos colaborar como escuela, o sea, conseguir ese teléfono, ¿no? Poder tener en la agenda ese contacto que me garantiza que yo puedo seguir acompañando a este estudiante. No es que la intervención escolar termina cuando denuncié, ahí en general empieza. También involucrarnos como escuela en este seguimiento y en tejer este entramado de instituciones que en general están involucradas ante una situación de visibilización de abuso. Entonces, ante una sospecha, es decir, presunción o evidencia de un abuso, lo que la escuela tiene que hacer es visibilizar y, si hace falta, denunciar judicialmente. Es muy importante esto porque muchas veces a la escuela se nos escapa. Hay pibes que transcurren sus días en la escuela siendo víctimas de algún tipo de abuso y pasan, y la escuela no hizo nada. Y a veces ese no hacer nada tiene que ver con que, puede ser con que no nos involucremos, pero a veces, para no ser tan severa con esto, a veces sucede que no sabemos qué hacer. Por eso la ESI nos viene a traer como un poco esta perspectiva de derechos y un poco estos punteos a modo de sugerencias de cómo actuar en casos puntuales, ¿no? Como este de abuso. Entonces, ante la evidencia o sospecha de abuso, visibilizar o denunciar si es necesario en caso de abusos graves. Y saber que la denuncia nunca está de más en un caso. Es mejor denunciar de más que no denunciar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá hay otra plaquita que habla de lo que mencioné hace un ratito, la obligación de denunciar. Y dice, cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y o el Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos. Acá entramos nosotras como docentes, públicos o privados, los profesionales de la salud, en caso, por ejemplo, de que una ginecóloga en su consulta reciba a una chica en la cual ella presume que hay una situación de abuso sexual, por ejemplo, esa profesional de la salud tiene la obligación de denunciar. Y dice además, esta es la Ley Nacional 24.417, sigue diciendo, y todo funcionario público en razón de su labor. El menor de edad o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público. Bueno, este es el artículo 2 de esta ley, que es de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Esta ley tiene muchos años, tenemos la Ley 26.061, que la vamos a ver en la próxima clase, que es una ley más moderna, de hecho tiene como un lenguaje, esta ley habla, por ejemplo, de incapaces, que es una palabra que la verdad es que ya no la estamos usando dentro de los ámbitos educativos y de justicia, ¿no? Y de acceso a la justicia, cuando nos referimos a adolescentes, a niños o niñas. Sin embargo, es interesante porque esta ley
si bien no es de las más modernas, ya está diciendo que tenemos la obligación de denunciar. Bueno, acá en la próxima plaquita, ya acá sí es el artículo 31 de esta ley 26.061, que es la que vamos a ver la clase siguiente, es la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y también dice esta ley deber del funcionario de recepcionar denuncias. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes de funcionario público. Vuelvo a decir, es muy importante que conozcamos las leyes que la escuela tiene que garantizar, porque si las ignoramos no vamos a estar en condiciones de poder proteger a nuestros estudiantes y de poder formar parte de esta red de protección integral para los derechos de las chicas, los chicos y los adolescentes. También la ley nacional, la ley de educación nacional, en su artículo 82 dice que las autoridades educativas competentes vamos a participar del desarrollo de los sistemas locales de protección integral de derechos, ¿no? Que establece esta ley, la 26.061. Así que también la ley de educación nos habilita y nos anima a denunciar las situaciones de vulneración de derechos. Bueno, y ya más recortando dentro de lo que son los contenidos de la ESI, también podemos trabajar de manera previa estas situaciones de vulneración de derecho, eh, antes de que sucedan. Lo que tiene la ESI de grandioso es que podemos empezar a hablar de estas cosas en la escuela, que por ahí en otro momento eran tabú, y a veces suceden muchos establecimientos educativos que no hablamos de estas cosas hasta que suceden. Bueno, la ESI nos propone poder trabajar a través de contenidos pedagógicos el tema de abuso, de maltrato, de vulneración de derechos a través de contenidos, ¿no? Poder desarrollarlo en nuestras asignaturas. Entonces, bueno, ahí seleccioné 3 NAP de ESI, que son núcleos de aprendizaje prioritarios de la ESI, que nos hablan, por ejemplo, para la escuela secundaria, este contenido habla de la vulneración de derechos sexuales explícitamente como contenido a desarrollar pedagógicamente. Por ejemplo, la discriminación, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y la trata. Después en nivel, por ejemplo, primario, hablamos de abuso sexual, de violencia de género, de trata de personas. Y en nivel inicial, si alguna vez nos toca trabajar en nivel inicial, hablamos ya de concepto de intimidad y hablamos de la intimidad propia y la intimidad de otros, ¿no? Sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas no, sobre el cuidado de nuestro cuerpo, sobre qué personas pueden tocar nuestro cuerpo, quiénes no y de qué manera, porque hay toques que incomodan y esos son los que tenemos que visibilizar. Entonces, bueno, la ESI nos viene a traer en el nivel inicial, a nivel primario y secundario, nos viene a traer una propuesta para poder trabajar el tema de la vulneración de derechos, ¿no? Y finalmente les presento este cuadro. Este cuadro aparece en la guía de orientaciones. La guía de orientaciones es una guía que salió hace unos 5 o 6 años aproximadamente. ¿Qué es esto? Es la sugerencia para las escuelas de cómo intervenir, bueno, ante diferentes situaciones. Y dentro de esa guía de orientación aparecía esta especie de mapa que visualmente me parece que es fantástico, porque nos pone a la escuela dentro de la trama social. O sea, y dice, por ejemplo, escuela en el centro y salen una serie de flechas con datos, teléfonos, correo electrónico, referentes de con quién podemos contar a la hora de armar esta red de intervención. Y es importante acá detenernos en esto. La red, entre comillas, no existe, no es que existe una red totalmente aceitada y que está y yo levanto el teléfono y digo, hola, red. No, la red en realidad hay que armarla.
La red es esto, es este poder saber a quién dirigirme. A ver, ¿quién es la persona que está en el poder ejecutivo con la cual yo puedo hablar para esto? Por ejemplo, en el caso de la municipalidad. ¿Con quién cuento en el municipio para poder conformar esta red de protección integral? A ver, dentro del sistema de protección de derechos, el servicio de protección de Esquel, de Trevelin, ¿con quién puedo contar? ¿Quién es? ¿Cómo nombro? ¿A quién llamo? Esta red tiene que estar, estos datos tienen que estar antes, pero la red existe cuando la habitamos, cuando empezamos a intervenir ante un caso. Entonces ahí es como nos vamos tejiendo, decimos que nos vamos entramando y entre todos podemos generar una intervención y esta intervención, esta red que vamos armando, lo que hace es sostener a ese estudiante que está siendo vulnerado en sus derechos. Así que bueno, les tiré como varios ingredientes, les tiré un par de leyes que las voy a subir a campus, les tiré esto de la guía de orientaciones, les tiré también contenidos de la ESI para trabajar y el diagrama de actuación, que ese diagrama está tomado también es material de ESI, es un librito de tapas naranja y violeta que se llama Maltrato Infantil, son orientaciones para actuar desde la escuela ante casos de maltrato. Y bueno, infantil o adolescente también, ¿no? Bueno, abrimos las preguntas. Nos vemos.